Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No le resultó fácil, nada. Le costó al presidente Piñera que el Congreso aprobara su proyecto que fija el salario mínimo en los 193.000 pesos. Ha sido, de hecho, uno de los proyectos probablemente más debatidos y peleados entre el Ejecutivo y el Legislativo actual, por lo menos este año. Pero se anuncian también además otras batallas. Se está discutiendo la ley de pesca, viene la reforma tributaria, hay proyectos en educación pendientes, en fin. Esta pugna entre el gobierno y el Congreso no es nueva. Sorprendió sí lo acalorada, con visiones en extremo opuestas, harta parafernalia verbal, por decirlo de alguna manera, y no poca tosudez por atender los argumentos de uno y de otro lado, políticamente hablando además. En un régimen presidencialista como el nuestro, en más de alguna oportunidad los legisladores se han quejado porque consideran que la moneda trata al Parlamento como un mero buzón al que le envían las cartas, o sea, los proyectos, para que simplemente las despache. Las críticas se han escuchado en este periodo presidencial por parte de la oposición, pero también antes, cuando la concertación era la que gobernaba y se defendía. Aunque nadie duda que la acción del gobierno necesita del trabajo conjunto del Ejecutivo y el Legislativo, una conducta obstruccionista mutua siempre hace creer que se podría generar una crisis política. ¿Es exageración o el riesgo frente a un sistema que a veces muestra su cara menos feliz? ¿Cuánta simetría hay entre los dos poderes del Estado? La pregunta tiene respuestas diversas según quien haga la interpretación. Con un presidente que hoy tiene facultades exclusivas para presentar proyectos que involucren recursos del Estado, que tiene poder de veto sobre algunas materias, que fija las urgencias y por lo mismo la pauta y agenda del Congreso en muchos casos, la crítica podría ser atendible, pero del otro lado están quienes reconocen que al Congreso le han devuelto mayor capacidad fiscalizadora, mayor poder para designar a funcionarios que antes eran nombrados por el presidente sin la necesidad de tener que ser validados por el Legislativo. Con un Congreso que debate lejos de la moneda, en Valparaíso, con críticas a la forma en que se efectúan las negociaciones y se buscan los acuerdos entre las partes, con un sistema binominal al que por el que se eligen los congresistas y que recibe permanentes críticas, y con un debate como el que hemos visto en estas semanas, muy peleado, de poco entendimiento político, bien vale echarle un vistazo a cómo funcionan las relaciones entre los dos poderes del Estado, como siempre con altura de miras. Bienvenidos a Vía Pública. Con el auspicio de AFP Cuprum. Calidad desde 1925. Bausá, un pisco de verdad. Últimos días de la liquidación Ripley. Tenemos la fórmula principal para cumplir tus metas financieras. Con Claro, elige tu pareja perfecta. Presentamos Vía Pública. Este es de los temas que a uno, si le gusta la política, le apasionan, porque sirve para entender mejor cuando uno lee el diario, cuando uno ve las noticias, cuando uno escucha la radio, el porqué de los argumentos de lado y lado, la relación entre el Congreso y el gobierno, o esta vinculación que hay entre el Legislativo y el Ejecutivo. Es muy interesante y por lo mismo quisimos abordarla, claro, tomando como ejemplo lo que ha pasado con el salario mínimo, pero sin querernos meter necesariamente en los argumentos sobre ese proyecto de ley, sino que más bien cómo se establecen las relaciones entre uno y otro poder del Estado. Eso es lo que queremos abordar esta noche aquí en Vía Pública. Y por eso vamos a conversar con quienes voy a presentar a continuación. Don José Antonio Viera-Gallo, ministro del Tribunal Constitucional, ex ministro secretario general de la Presidencia, ex presidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un hombre que conoce por lo demás precisamente los dos lados. Los dos lados. Conoce muy bien los dos lados. Tener que negociar desde un lado y desde el otro. Así que muchas gracias por estar aquí. Laura Albornoz, abogado, vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bienvenida. Está con nosotros José Francisco García. Aquí voy a tener que leer, José Francisco, tu currículum porque traté de aprendérmelo de memoria, pero la verdad... Innecesario. No es que para efectos de este programa creo que viste muchísimo también. Coordinador de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, abogado y magíster en Derecho Público en la Universidad Católica, postítulo en Economía y Finanzas del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y tienes máster y doctorado en Derecho. Voy bien, ¿no es cierto? Vamos. En la Universidad de Chicago, ¿no? Así es. Ya, perfecto. Y está con nosotros don Jaime Belolio, prosecretario de la UDI. ¿Alguna cosa que quiera agregarle a su currículum? Yo soy el único no abogado acá. Soy economista y también estudié en Chicago, igual que Nos topamos en Chicago. José Francisco. ¿Podríamos decir, al estilo Club de la Comedia, que son Chicago Boys? Bueno, en verdad mi hijo que nació en Chicago es un verdadero Chicago Boy. Ah, mira. Ese sí que sí. Sí. ¿Cuántos años tiene ya? 3 años. 3 años, mira.
Increíble, ya. Y te está viendo. Y me está viendo, por supuesto. Por supuesto, obvio. Va a estar Desde ahí. chiquitito. Está durmiendo, está durmiendo. Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la Está noche. durmiendo hace rato ya. Oigan, yo debo reconocer, cuando hacemos la pauta y planteamos los temas, y apareció esta arriba de la mesa, conversamos con el editor general del canal, que yo encuentro que es uno de los grandes temas, siempre, ausente por lo demás en general en los medios de comunicación masivos, cuando se trata de abordar con altura de miras la relación entre dos poderes del Estado. Y recordaba yo, porque la pauta generalmente la resolvemos el día anterior, entonces venía manejando camino a mi casa después del programa del día de ayer, pensando en una encuesta que había leído hace algún tiempo, que se publicó, que fue muy comentada, de Latino Barómetro, que se hizo en varios países latinoamericanos, y que le preguntaban a la gente qué consideraba que tenía más poder y que manejaba el país, si el Congreso o el gobierno. Y la distancia entre el gobierno y el Parlamento en Chile estaba casi más marcada que cualquier otro país. ¿Ustedes comparten esa opinión? Desde el punto de vista de la percepción. Parto por usted, don José. A ver, yo creo que en América, partiendo por los Estados Unidos para abajo, la tradición presidencialista es muy fuerte, desde la independencia. Al contrario de Europa, donde todos los sistemas, salvo Francia y Portugal, son parlamentarios. Y esto marca una diferencia abismal entre el sistema político del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo. ¿Por qué el Nuevo Mundo se organizó en torno a la idea del presidente, mientras las repúblicas de Europa en torno al Parlamento? Eso sería ya materia de historia. Pero no cabe duda... Historia a la que vamos a tener que echarle un vistazo. Sin duda. Pero no cabe duda que en la cultura política de nuestros países, en la idea del jefe del Estado, generalmente, felizmente elegido, pero también a veces el caudillo, que puede ser el caudillo civil, el caudillo militar, en fin, pero la idea de quien ocupa el palacio de gobierno es el que conduce y el que detenta el poder. Eso está muy arraigado en la cultura de nuestros pueblos. A pesar de que la sensación térmica que puede tener la ciudadanía sea un poco distante de la realidad, ¿o usted comparte que en este sistema presidencialista el gobierno, digamos, el ejecutivo, acapara más posibilidades de administración que el legislativo? Es que ahí tendríamos que entrar a picar más fino. Claro, de qué estamos hablando cuando hablamos de administración. El presidente en Chile tiene mucho poder, pero sin embargo con la reforma del 2005, al acortarse el periodo presidencial a 4 años, cuando en otros países de América Latina se estaba discutiendo la reelección, aquí se le acortó el periodo. Y al mismo tiempo, como ustedes dijeron al comienzo, se aumentaron las facultades del Congreso. Entre ellas, por ejemplo, tener que, comisiones investigadoras, que puede formar la minoría. Exacto. Por interpelación a los ministros. Capacidad de la Comisión Mixta de Presupuesto de citar para que rindan cuenta los ministerios. Capacidad ahora real de los parlamentarios para solicitar información de todo lo que ocurre en el gobierno, entre otras cosas. Yo creo que se podría decir fácilmente, para que la gente entienda, el presidente maneja la agenda legislativa y conduce como poder colegislador la vida del Parlamento, pero no dispone del Parlamento. El Parlamento le puede rechazar, le puede dilatar y lo puede entrabar. ¿Comparte esa opinión, Laura? Es que es coincidente con lo que tú planteabas acerca de la percepción de la ciudadanía, porque yo creo que, yendo a lo que señala el exministro, colega José Antonio, efectivamente la ciudadanía tiene la percepción de que lo que hace el Parlamento es entrabar, limitar el accionar del Ejecutivo. Yo esto lo recuerdo en mi época ministra, en donde permanentemente, claro, habían proyectos de ley que se impulsaban, pero luego era el Parlamento el que o uno le echaba la culpa o efectivamente tardaba mucho en aprobarse las leyes. Y en esto de la percepción, claro, yo creo que hay una percepción de la ciudadanía que el Parlamento tiene mucho poder para hacer entre comillas, juego sucio, que es de paralizar, torpedear, por decir de alguna forma, las buenas intenciones o los programas de gobierno del Ejecutivo. También existe alguna relación al respecto, porque mucha gente lo dice, además, oye, ustedes hicieron empeño, pero no se pudo seguramente, y en eso la ciudadanía tiene, claro, cierta confusión respecto a las atribuciones reales que tiene un poder respecto del otro. Encuentro interesante esto. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, que en realidad cuando uno compara el arsenal legislativo que tiene el presidente chileno es probablemente infinitamente más poderoso que el presidente Obama, ¿no? El presidente chileno es construido con un poder, digamos, en materia de Congreso
que es desconocido en Estados Unidos. Y ese es un buen punto de partida para comparar ambos modelos. El presidencialismo norteamericano es el desde, ¿no? Es el clásico. Y sobre ese construimos un hiperpresidencialismo chileno. Y lo otro que es cierto que uno tiene dos centros de poder, ¿no? El presidente, que es electo, y el Congreso. Pero además los norteamericanos tienen una técnica que en Chile no tenemos, que es el régimen federal, ¿no? El sistema federal. Y eso hace que no solamente existan dos centros de poder, sino que esto además se comportan de manera vertical, a nivel federal y estadual. Y esa parte del modelo nosotros no la tenemos, y es muy importante, digamos, cuando uno quiere comparar los modelos presidenciales. Sí, a pesar de que, claro, en Estados Unidos una de las grandes críticas que se hace es que al final del día, a pesar de que se muestra siempre la figura del presidente de Estados Unidos como muy poderoso, una de las grandes críticas que se hace es que en realidad de los tres poderes es el menos poderoso de todos. Y se le ha tratado de alguna manera de devolver poder, pero ha sido prácticamente imposible. Así es. ¿Y cuál es tu opinión? Mira, yo cuando venía en camino hacia acá también me acordé de una frase que me gusta mucho, que es James Madison, que dice: si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. Y si fuésemos a ser gobernados por ángeles, no serían necesarios los controles internos o externos. Pero no somos ni ángeles ni somos gobernados por ángeles, eso lo tenemos súper claro. Por lo tanto, necesitamos esos controles. Y uno tiene que llegar a un sistema en el cual hayan equilibrios. Y esos equilibrios parten porque tú puedas lidiar con ciertos derechos mínimos garantizados, que en mi opinión provienen de la dignidad humana, no los otorga el Estado simplemente los reconoce. Por supuesto uno podría discutir acerca del surgimiento del Estado y podríamos llegar a Aristóteles, digamos, hacia allá atrás, pero hoy día, para que volvamos al siglo XXI al menos, la discusión está más bien en cuánto tú le das de poder al Congreso y cuánto le das de poder en este caso al presidente. Hay un dato que a mí me llamó la atención, que es que el presidente Lagos tuvo que, cada vez que mandaba un proyecto de salario mínimo, se demoraba cerca de 1,4 días en aprobarlo. La presidenta Bachelet cerca de 2,9 días. En cambio, en este caso fueron 29 días. Claramente hay algo que cambió, y en mi opinión en ese caso, en este caso en particular, lo que ha cambiado es la oposición. Es curioso porque el presidente Lagos tuvo un congreso en contra, digamos, de hecho de la concertación a él, eso es una cuestión que lo marcó. Una observación. Todos los presidentes desde el retorno a la democracia han tenido el Congreso en contra. Salvo un periodo, salvo una ventana muy corta, porque rápidamente algunas personas se fueron de la concertación, algunos parlamentarios, y se perdió la mayoría. Y si no me falla la memoria, del caso de Lagos, a los 2 años de estar Lagos en el poder, cuando hubo elección parlamentaria, porque no calzaban en esa época, porque el gobierno duraba 6 años, el Parlamento le quedó aún más en contra, le aumentó la cantidad de parlamentarios. Sin embargo, los estudios empíricos que se hacen de distintas, incluso acá en Chile, demuestran que el Congreso chileno es bastante colaborativo con el presidente comparado con otros países. De tal manera que, por ejemplo, cuando el ministro Larroulé es mi sucesor, lo estimo, entonces él dice: hemos despachado más leyes que en el gobierno anterior, quiere decir de que ha tenido una oposición colaborativa. En mi caso, por ejemplo, yo tuve 3 años a cargo del mismo cargo, yo no me puedo quejar. Ahora, obviamente el Congreso no aprobó, como muy bien dice la Laura, todo lo que uno hubiera querido, pero esa es la regla del juego. El presidente propone y el Congreso dispone. Está interesante esta discusión porque hay muchas aristas. Yo me voy a ir un ratito más a la histórica, no se asusten, no voy a empezar, no sacar pizarrón ni nada, pero creo que hay ciertos hitos, y creo que hay que irse a la historia cuando los parlamentarios funcionaban de otra manera, cuando tenían facultades que hoy día no tienen. El poder de Lucas. El poder de las lucas, por ejemplo, que era muy, muy cuestionado, cuando los parlamentarios no ganaban plata, sino que se elegían de otra manera, esto hace mucho tiempo. Pero me gustaría concentrarme en este pedacito de la historia. Porque sobre esto tengo la idea de que no hay una sola opinión. El Parlamento hoy día tiene más poder que durante el gobierno de Allende o menos poder que durante el gobierno de Allende. Porque hay quienes han planteado que la reforma constitucional hecha en 1980 y después las posteriores que se hicieron antes de la del 2005 respecto del Congreso, le devolvieron facultades al Congreso. Otras dicen que en realidad tenía más poder el Congreso en esa época. ¿Qué opinión tienen ustedes? No quiero asustarlo. Yo creo que tiene más poder. Hoy. Sin considerar la reforma del 2005, digo. Sí, no, con la reforma, o sea, el de hoy, el Parlamento que actualmente existe. Porque en el periodo anterior, el presidente podía llamar a plebiscito. O sea, si había un entorpecimiento muy fuerte, Congreso-presidente, el presidente tenía un mecanismo relativamente fácil de convocar a plebiscito. Eso hoy día no existe. Entonces, un entrabamiento muy grande entre los dos poderes no tiene vía de solución. Laura, que es un punto ese, ¿eh?
Yo tiendo a pensar algo semejante, sí, pareciera ser, pero de todas maneras, qué duda cabe que los poderes del Parlamento todavía son reducidos en lo que uno quisiera o desearía. La democracia cristiana acá presentar o está trabajando en un proyecto justamente para instalar un régimen distinto, ¿no? Semipresidencial, donde efectivamente se intente buscar una mayor armonía para que no exista esta contraposición que efectivamente no conduce o hace entorpecer muchos proyectos, pero que además deja al Congreso tan debilitado. Hablaban recién de los recursos. Uno cuando trata de comparar la máquina del Poder Ejecutivo con toda la dotación que uno tiene, cuando fue ministra, los asesores, los recursos que tiene para disponer y para presentar proyectos versus la asesoría y el apoyo que tiene el Poder Legislativo, son totalmente disímiles entre ambos. Yo quería escribir de José Antonio, porque yo creo que en realidad, y precisamente por lo que dice Laura, aquí está el eje de la cuestión. Yo creo que es cierto que al menos el poder presidencial se mantiene desde la gran reforma constitucional del año 70. O sea, basta mirar el historial. Uno cuando mira, por ejemplo, que Salvador Allende, para defender una de sus leyes, terminó el Tribunal Constitucional, digamos, para tratar de defender sus prerrogativas, ahora que se discutió el postnatal el año pasado, un fallo muy interesante. Uno ve que si algo ha pasado con el Ejecutivo chileno es que ha reforzado su capacidad técnica. Y basta ver el debate en los proyectos de ley ahora, para ver que en un proyecto de ley va un ministro, un subsecretario con 5 asesores, y al frente básicamente están los parlamentarios atomizados, con mucha suerte con un asesor de bancada, y sin, digamos, lo que ocurre en Estados Unidos, que es un staff profesional que sea paralelo, equivalente en potencial técnico al que tiene el presidente. Yo creo que esa es una gran... porque el carácter colegislador, digamos, es algo que efectivamente se acentuó con la Constitución del 80, pero el presidente en nuestro país, desde ya de los 40, empieza a reforzar su poder, digamos, con mucha fuerza, y esto fue transversal políticamente, ¿no? Y precisamente por lo que tú decías, Juan Manuel, le empezaron a quitar mucho poder al Congreso, sobre todo el poder condonar deudas, poder meterse en materia de seguridad social. Empezaban con las leyes misceláneas, un proyecto de ley le metía muchas leyes, muchas indicaciones para que cada uno pudiera, esa es la manera que se negociaban las leyes. Yo voto por tu proyecto si me aceptas esta indicación. Todo eso se cortó el año 70. De gran manera, pero ahora lo que uno ve es una capacidad técnica que es demasiado alta del presidente versus el Congreso. ¿Puedo hacer una acotación? Por favor. Yo estoy de acuerdo, pero un matiz. Hay un proyecto desde hace bastantes años de reforzamiento de la biblioteca del Congreso, con el BID. Y la biblioteca ha montado un sistema bastante mejor, no como Estados Unidos, obviamente, y todavía hay mucho que hacer, de asesoría parlamentaria. Y la comisión mixta de presupuestos, senadores y diputados, tiene mucho más facultades hoy día que lo que tuvo nunca el Congreso antes del golpe militar. Bueno, sí, yo simplemente lo que quería agregar, obviamente el análisis que pueden hacer ellos, como sobre todo José Francisco, y aquí hay un miembro del Tribunal Constitucional, así que obviamente van a saber mucho más que lo que pueda decir un simple economista en esta materia. Pero aquí hay una cosa que sí es relevante, que es que en el fondo cómo se producen las leyes, que a veces para el ciudadano de a pie es como una caja negra. En el fondo como que se meten ciertas cosas que el presidente quiere, que son bastante públicas, porque hay un programa de gobierno, y más encima hoy día las distintas tecnologías te permiten hacerle seguimiento. Recordemos el caso Barranconi y otros tantos más que salía el presidente grabado. Entonces las promesas hoy día también claras, son bien transparentes. Se envían los proyectos de ley que tienen igual transparencia porque pueden circular, pero hay algo que pasa entre medio que hace que finalmente termine algo distinto. Entonces hay un dicho, es cierto, que alguien manda un caballo y sale un camello, y cosas similares, digamos, porque hay una cosa que es la que quiere el Ejecutivo y otra cosa distinta es la que quiere el Legislativo. Bueno, pasó con el postnatal, ¿no? Por ejemplo, pasó en el postnatal. Salió una cosa distinta y hoy día con esa cosa distinta incluso estamos teniendo problemas. Por lo que además no es malo, porque obviamente claro, eso es lo que ocurre en una democracia. Entonces algo es lo que quiere el Ejecutivo y el Congreso también. En este caso también los tribunales de justicia tienen algo que ver, el Tribunal Constitucional también tiene algo que ver, y hoy día también hay otra fase, porque la verdad es que no es que los congresistas estén aislados en el Monte Olimpo y que no les importe nada lo que pase afuera. Es evidente que ellos también responden a lo que la ciudadanía hoy día está pidiendo. Entonces ahí hay otro factor que también influye en cómo se elaboran las leyes, cómo terminan siendo las leyes. Y en general las leyes mejoran. Yo aquí me voy a poner la camiseta de 16 años de parlamentario. Mejoran bastante. Porque el Ejecutivo manda lo que cree y después tiene que confrontarse con los parlamentarios que conocen su realidad, que están en contacto con la gente y a veces son más prácticos. Y los proyectos en general, en un buen debate, yo creo que mejoran. Ustedes que conocen bien esta área,
Cuando salen, perdón, ¿no? Claro, cuando salen. Por eso, a eso quería apuntar. ¿Funciona bien la capacidad, desde el punto de vista político-técnico, ¿sí?, que se puede describir de esta manera, negociadora de ambas partes para poder consensuar un buen proyecto de ley, o en realidad cuesta mucho que se pudiese hacer más rápido? Esto independientemente de los equilibrios políticos, digo. A mí me tocó estar a cargo de un área que tenía un promedio de tramitación legislativa largo. Todos los proyectos de ley vinculados con la mujer, los derechos de las mujeres, la familia, eran de larga tramitación, promedio 7-10 años. Todavía está pendiente el régimen de administración de los bienes del matrimonio, y así suma y sigue. Las más rápidas eran temas coyunturales o que tenían alto impacto social. Pongo el caso siempre el femicidio, la ley de violencia contra las mujeres, que se tuvo un despacho rapidísimo en el Congreso, no tardó más de 1 año y medio, una ley que se despachó más rápidamente, y todas aquellas que vinculadas también con los derechos de amamantamiento, de relación de la madre con el hijo, entre comillas, que son leyes buenas, leyes sanas, que nadie... Sería una persona muy mala el que dijera no estoy de acuerdo, porque claro, en ese caso, claro, casi no había que negociar porque existía una predisposición generalizada, pero la ley de cuota o de participación, de promoción de la participación política de las mujeres, esto ha tardado años de años y no se logran además los consensos necesarios para que efectivamente se logren. Es discutible. Los proyectos más largos, por ejemplo, ley de bosque nativo, 11 años, código de aguas, 10 años yo creo. Sí. La ley de matrimonio civil con divorcio vincular, 10 años. La reforma al Código Penal, que todavía no sale. Y no 15 sale. Años de ya. Régimen de bienes, régimen de bienes. Bueno, hay otros que ni siquiera se discuten. Por ejemplo, la ley de cuotas se presentó y prácticamente ni se discutió. Ahora, ahí, Francisco, ayuda un poco porque, claro, cuando estamos hablando de, ya me voy a meter también en el tema de fijar las prioridades, digamos, la urgencia, porque al final la agenda la va construyendo en la práctica el Ejecutivo. Por la música. Claro, el Congreso baila según la música que le pone el gobierno. Pero, por ejemplo, la discusión sobre el salario mínimo, independientemente de quién gana o quién perdió en este gallito político, y no me voy a meter en el ámbito tampoco de los trabajadores, esta fue una discusión bien llevada que mostró equilibrios de poder, o más bien fue una discusión asimétrica. No, fue una discusión que al final reveló bien la dinámica del poder presidencial, ¿no? Porque en realidad el Congreso le dijo que no al salario mínimo, y el debate se reactiva porque el presidente usa esta facultad que viene, digamos, de los norteamericanos, del veto, y esa es la manera de reinstalar una política. Entonces, si tú me preguntas a mí, la verdad es que el debate del salario mínimo demostró cómo uno puede tensionar el sistema político, digamos, en un tema que aparentemente era relativamente fácil, ¿no? Es cierto, como bien dijo el diputado Burgos, que se trata de un tema tanto político como técnico económico, digamos, pero en realidad esto demuestra que aquí ha habido un juego que estaba mucho más allá por además las cifras que dio Jaime, digamos. Esto se transformó realmente en algo que ni siquiera el sistema binominal ha significado tanto debate como el salario mínimo. Lo que pasa es que donde no se entiende es, el gobierno envía un proyecto que tenía 2.000 pesos menos que el que finalmente se termina por aprobar, que era de 191.000 pesos. Se aprueba el de 190, cuando insiste con 193, cuando hace la modificación al comienzo de esta discusión, le dicen que no. Hace el recurso de insistencia, vuelve. No me voy a meter, insisto, en la discusión sobre el salario mínimo propiamente tal, sino que al final del día daba la sensación de que la mayoría quería más de los 193.000 y quedamos igual con 193.000. Entonces la pregunta es, ¿qué tan asimétrica puede ser la relación entre un poder y otro para que finalmente ocurra algo como esto? Bueno, al final demuestra simplemente que no es cierto que era completamente una mayoría la que quería. Esto es un proceso, digamos, de negociación, ¿no? Además, recordemos, como bien dijiste tú, que el proyecto ingresa con 191.000 pesos. No estoy diciendo que se haya aumentado una locura, digamos, pero hubo algún nivel de negociación. Hacienda después presentó algunos aumentos en materia de subsidios familiares, y es cierto que se trataron de entregar algunos argumentos técnicos, y probablemente ahí en el debate técnico donde más se nota, digamos, esta asimetría que comentáis tú, digamos, la incapacidad que tienen probablemente parlamentarios para parar, salvo que tengan la ayuda de centro de estudio, estudios equivalentes, digamos, en materia de impacto de empleo, en materia de impacto a las pymes, en materia el efecto que puede tener en crisis económica internacional, la mirada histórica, qué pasó cuando el gobierno de Frey se aumentó el salario mínimo en niveles muy superiores. Todo ese debate es básicamente argumentos entregados desde el Ejecutivo. Jaime. No, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, en el fondo uno ve que hay ciertas materias en las cuales hay más espacio para populismo y otras que hay más espacio para que hayan discusiones más adecuadas. Y las discusiones más adecuadas en general no salen en la prensa. No duran 29 días como duró este debate, sino que más bien pueden durar más tiempo, pero se dan al interior de la Cámara, o sea, al interior del Senado.
Y entonces hay un feedback mucho más grande entre la Cámara, entre el Senado y el Ejecutivo, y se negocia y se hablan de una y otra cuestión, porque en el fondo el objetivo es más bien claro. O sea, es como que el diagnóstico lo tienen claro, el objetivo lo tienen claro, hay que tirar la línea. En cambio, en una materia como esta, se cruzan muchos otros factores adicionales que hacen que sea mucho más difícil. Aquí es como que, no sé, hay un tipo que quiere hacer surf, se aprende de memoria toda la técnica, toda la teoría, tiene la mejor tabla, pero si no llega a la ola, no eres capaz de llegar a la orilla. Claro. Exactamente lo mismo le pasa al gobierno cuando tiene algunos proyectos de ley que pueden ser impopulares, que dependiendo del ambiente que esté en la oposición, dependiendo del ambiente de su propia coalición, puedan funcionar o no. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Joaquín Lavín era ministro de Educación y aprobó en enero del año, si no me equivoco, enero del 2011, esta ley que permitía que el 5% de los profesores mal evaluados pudiesen ser despedidos, cosa que antes era impensada. ¿Por qué ocurrió eso? Y hay distintas formas de poder analizar por qué cambian las políticas públicas, pero ¿por qué ocurrió? Es porque obviamente el colegio profesor en este caso perdió poder ante los parlamentarios y ante la opinión pública. Lo mismo puede pasar hoy día con respecto al gobierno en esa asimetría, como dices tú. ¿Es asimétrico? Bueno, yo creo que depende del tema. En algunos temas puede ser más el gobierno y en otros temas puede ser más el parlamento. Algo que me pasa en este programa es que la generalidad nunca funciona, lo que es muy bueno, digamos, porque depende mucho caso a caso. Así es. Claro, siempre, en este programa digo, en general, el tema que toque. A propósito del ejemplo que se cita, yo no sé si aquí hay un proceso racional de discernimiento tan técnico respecto al tema del salario mínimo. Lo que pasó aquí, por favor, recordemos, el presidente de Renovación Nacional estuvo dentro de la propia, el Ejecutivo tuvo una controversia interna que hace que el presidente de Renovación Nacional plantee el tope respecto del salario mínimo, y eso fue también un elemento que dilató el debate. O sea, no hubo solo razonamiento intelectual respecto de la procedencia técnica o no el salario, era un doble componente, ¿no? Claramente que hay un doble componente. Pero en la concertación había muchos parlamentarios moderados que también hicieron los puntos técnicos, digamos, y eso está bien. Ahora, hay un dato que les quiero traer a colación que es bien dramático, digamos, para medir el poder del presidencialismo, y esto en cifras muy gruesas. Si uno mira los proyectos de ley que ingresan y los que son aprobados, y uno mira ese mapa final, ¿cuáles son los proyectos de ley que son finalmente leyes? Por lo menos, y miremos desde la vuelta de la democracia, un 92 o un 93% son mensajes del Ejecutivo, ¿no? Proyectos de ley del presidente. Y el restante 6% se debe distribuir. 4% de mociones parlamentarias de parlamentarios del oficialismo de ese Ejecutivo, en este caso pensemos en la concertación, y un 1 o 2% de parlamentarios de oposición. Entonces, realmente cuando uno mira en Chile cuáles son las leyes que salen aprobadas, son básicamente las del presidente. Y eso tiene que ver con esta asimetría que hemos estado discutiendo. Que es el punto que yo planteé hace un rato cuando decía que finalmente el que pone la música es el Poder Ejecutivo. ¿Se echará de menos en el Congreso esa mayor capacidad para poder ellos tener facultad para presentar proyectos en otros ámbitos? Es que yo creo que cada país tiene su historia. Este país está traumado por la guerra civil del 91 y el suicidio del presidente Balmaceda, 10.000 muertos. ¿Por qué? Porque el Congreso no le despachó a tiempo la ley de presupuesto. Como el Congreso saboteó al presidente Balmaceda, por las razones que sea, se creó al final una guerra civil y pasó esa tragedia, etcétera. Entonces, este país como que rechaza la irresponsabilidad parlamentaria y confía en el presidente, que se puede equivocar, que puede ser de un color político o de otro, pero que al final se piensa que como él tiene la administración del Estado, él tiene que conducir el proceso, en este caso sobre todo están hablando ustedes de reajuste, el proceso económico. Y por eso, como se recordaba muy bien aquí, la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto ha ido aumentando desde el presidente Juan Antonio Ríos hasta que se culminó, digamos, con Eduardo Frei Montalva y después con la nueva Constitución. O sea, el año 43, el año 70... Todos los presidentes, el presidente Jorge Alessandri se lamentaba, pero imposible más de la irresponsabilidad parlamentaria. Bueno, Alessandri Palma cuando pronuncia su más famoso discurso, uno de los más famosos, cuando se sacaba la bacanal parlamentaria aquí, cuando él establece, digamos, que los parlamentarios estaban actuando por cuenta propia. Digamos, ¿Por qué al final se aprueba el reajuste aquí? Porque la iniciativa exclusiva la tiene el presidente. Si la iniciativa la tuvieran los parlamentarios, el reajuste podría haber sido de... Lo que fuese, porque ¿qué parlamentario va a llegar a su zona y va a decir, ¿sabe qué más? Por cálculos económicos, de la que sea, de cualquier color político, no digo solo en este caso, resulta que yo voto un salario X cuando el parlamentario del lado vota el doble.
Eso no existe. Como de teoría de juego, si quieren. O sea, nadie se quiere quedar abajo aquí de una propuesta que sea más alta. Hay un problema de incentivo. Yo creo que una de las cosas que son reconocidas en Chile, y que lo fue en los gobiernos de concertación y sigue siendo, es su seriedad macroeconómica. Y una de las cuestiones que tiene que ver con la seriedad macroeconómica es que no haya un incentivo a aumentar solamente el gasto. ¿Quién ofrece más en el fondo? En Estados Unidos, si hay problemas de eso, están limitados, digamos. Y sabemos la deuda que tiene también en muchas materias. Entonces, sí es relevante ese poder que tiene, en este caso, el Ejecutivo, de que sean ellos quien determinen cuál es el máximo presupuesto que se puede gastar, porque en el fondo quien es responsable, en este caso el gobierno. Y hay algunos estudios que te muestran eso mismo, que es más riesgoso, entre comillas, un sistema presidencial, porque te puede ir mucho mejor o te puede ir mucho peor. En cambio, los sistemas parlamentarios en general tienden a ser más estables, es decir, no crecen ni mucho ni poco, porque si pierdes la mayoría en el Congreso, lo que va a pasar es que van a cambiar al presidente. O sea, hay mecanismos de salida que son de descompresión que son más fáciles. Pero eso funciona en países que tienen fuerte sistema de partidos políticos, como en Europa. En América Latina yo no me imagino un sistema parlamentario. Lo más ahora que discute la democracia cristiana con Renovación Nacional es semipresidencial, como el Perú. Que no le gusta para nada a algunos del A otros, bueno, todo eso se puede discutir. Obvio. Pero en América Latina la tradición es de regímenes presidenciales. En el caso chileno además dura 4 años. Entonces, si el presidente, entre comillas, lo ha hecho mal, bueno, cambiará el color político en la... Que ahí hay un punto, yo les propongo la pausa, a la que me debería haber ido hace un ratito, que está diciendo el director, pero porque está muy interesante esta conversación. Hay un punto ahí, porque nos estamos comparando con Latinoamérica. Latinoamérica ha dado ejemplos, además, del poder que tiene el Congreso cuando se han generado inestabilidades políticas en Latinoamérica. Paraguay ahora también. Claro, sí, o sea, las ha habido y hartas en los últimos, desde el año 91 hasta la fecha, pero el Congreso ha jugado un rol muy relevante. ¿Cuál es la diferencia y la similitud que tienen esos congresos con el nuestro? En el entendido además que, hasta donde sé, no hay estudios realmente muy serios y acabados que hagan comparativas, digamos, entre congresos y congresos en Latinoamérica, por lo menos de los últimos 20 años, los últimos 25 años. Por lo menos hoy día traté de buscar, no encontré ninguno. Hay uno bueno, que es del BID. Ah, perfecto. Se llama La política de las políticas públicas. Interesante. Y hay varias otras cosas más que nos quedan dando vuelta. Si se debilitan el Congreso teniéndolo en una región distinta donde está el Poder Ejecutivo, entre otras cosas. Técnica. Claro, por ejemplo. Bueno, harto lo que hay. Y las debilidades del presidencialismo. Eso tampoco lo hemos abordado. Así es. Nos voy rápidamente a la pausa. Volvemos para seguir conversando sobre política, sobre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, aquí en Vía Pública. Espérenos, volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en el canal 24 horas. Hoy muchos chilenos sufren de insomnio porque les preocupa su futuro. Otros afirman dormir tranquilos porque ya tienen la fórmula principal y son unos despreocupados. Consigue la fórmula y conviértete tú también en un despreocupado. Principal Financial Group, expertos preocupados por tu futuro, como siempre presenta Vía Pública, donde hoy conversamos sobre el Ejecutivo y el Legislativo y las relaciones entre ambos. Yo planteaba antes de la pausa comercial cómo funciona en el resto de Latinoamérica, donde el Congreso, en algunos casos para bien, en algunos casos no sé si tan para bien, opera de muro de contención, opera de red cuando se trata de crisis del Poder Ejecutivo. Hemos tenido aquí dentro, o sea, en las últimas semanas, la situación en Paraguay, donde sin embargo el Congreso sale muy mal parado por la forma en la que actúa. Si pudiésemos compararnos con los congresos latinoamericanos, con algunos, no sé, Argentina, Brasil, yo puedo decirte que en el estudio del BID, el Congreso chileno es el que aparece mejor de toda América Latina en todos los rankings, de información, de capacidad de deliberación, de información de los propios parlamentarios, de aprobación de políticas públicas. Ahora, con eso no quiero decir que no esté lleno de defectos, pero comparado es el mejor. En algunos países ocurre lo más grave, que es que el Ejecutivo compra los votos. Y eso lo hemos visto en 2 o 3 países, no los voy a nombrar, pero han sido escándalos públicos en que... nombrar uno, porque él no puede, pero Argentina es un país en el cual salió, de hecho se le mostraba la foto de un diputado en el cual le estaban ofreciendo plata y él estaba comprando los votitos de al lado. Sí. Ese es un ejemplo. Historia conocida. Y en otros países lo que ocurre es que los parlamentarios cambian de partido con toda facilidad. Y los partidos son móviles. Claro, entonces al final no hay mayorías, porque no hay sistema de partidos sólido. Nosotros hemos tenido algunos díscolos. Pero tampoco quiero nombrar, pero es como si fueran puros díscolos. Pues. Entonces, ahora, si uno descontara la situación en Haití, casi todos los presidentes que han caído
derrocados en Latinoamérica en los últimos años, han caído derrocados por el Congreso. Sí. Bueno, es que además tenemos casos de nuestros vecinos, ¿no? Hemos visto a presidentes que cuando empiezan a bajar del 10%, bueno, antes también, ¿no? Pero empiezan a bajar del 10% y el gran tema, digamos, son las fronteras, los problemas limítrofes con Chile, digamos, ¿no? Claro. Tuvimos al expresidente Toledo, creo que fue el récord, digamos, llegó a 7% de aprobación. Y ese es uno de los típicos argumentos que se entregan en materia de presidencialismo, que a diferencia de los regímenes parlamentarios, cuando hay una crisis del presidencialismo y hay un presidente muy impopular, el sistema colapsa, ¿no? Todo el sistema político colapsa por todo lo que hemos conversado, porque el sistema político está demasiado basado en el presidente. En cambio, los regímenes parlamentarios, esta sería la bondad, ¿no? Si uno tiene un primer ministro que tiene 7% de popularidad, claro, obviamente la coalición que lo apoya en el Congreso probablemente le va a decir, oiga, ¿sabe qué? O ponemos a otro líder, lo que le pasó a Blair en Inglaterra, o ponemos a otro líder de partido, o derechamente vamos a tener que llamar a la otra coalición política, digamos, para que asuma el cargo. Entonces, ese es el argumento, contestando un poco las deficiencias del presidencialismo, digamos. ¿Cuál es el problema del presidencialismo, no? Que se asimila que una crisis del presidencialismo sería una crisis política de todo el país, y eso el sistema parlamentario lo resolvería. Lo que pasa es que ahora el país, que además está discutiendo por la propuesta... O el semipresidencial, como dice el presidente. El semipresidencial además es un problema... la figura del primer ministro, ¿no? Que logra hacer esta diferencia entre el jefe de Estado y el que... se encarga de las relaciones no con hay el propiamente un Congreso. sistema semipresidencial, eso es muy teórico, porque cuando uno mira los semipresidencialismos, lo que pasa es que dependiendo de distintas circunstancias, digamos, políticas, pero básicamente del liderazgo del presidente versus el primer ministro, lo que uno tiene es más bien o un presidencialismo o un parlamentarismo, pero tener algo así como un presidencialismo donde realmente un presidente y un primer ministro negocian y se entienden es algo muy, muy complejo. Que una de las críticas que se le hace al régimen presidencialista en el mundo es que tiene un solo ganador en el fondo, gana el presidente, pero que los candidatos perdedores, incluso habiendo tenido mucha votación, se van para la casa, y salvo que sean líderes de sus propios partidos, que no siempre es el caso, porque hay algunos que de hecho recién vienen conformando algún tipo de partido, qué sé yo, quedan absolutamente al margen de cualquier debate futuro en materia política. Y esa es una de las críticas que se le hace. ¿Usted en nuestra comparte realidad regional, dice. en general la realidad mundial, cuando el régimen presidencialista no pasa, se transforma en líder de la minoría, pero en Chile esa no es la realidad, se diluye muchas veces. A ver, no hay ningún régimen perfecto. Eso no existe. Sí, yo creo que Ahora, aquí hay que ver cuáles son los males mayores y menores. Y eso depende de cada país. Yo creo que, por ejemplo, el sistema parlamentario en Europa, en general, en países como Inglaterra, Alemania, Holanda, funciona bien. En Italia ya entraría a discutirlo, porque... Pero es culpa de los italianos también. No, es la realidad del país. Saludos, Berlusconi. Soy ciudadano italiano, así que lo digo. Sí, lo hizo un italiano, digamos, ¿no? Bueno, pero tiene un gran presidente ahora. Ojo ¿no? que Berlusconi quiere volver, ya lo anunció ya. Sí, lo anunció hace poco. Bueno, el caso, por ejemplo, de Francia, que es un régimen semipresidencial que ha tenido cohabitación, o sea, presidente socialista, primer ministro de derecha, o presidente de derecha, primer ministro socialista. Yo eso, por ejemplo, no me lo imagino en Chile. Si hubiera en Chile un régimen semipresidencial, sí. podría llegar la circunstancia en que tendría que ocurrir eso, en que el presidente, como el primer ministro tiene que tener mayoría en el Parlamento, tiene que nombrar, tiene que nombrar una persona del otro lado. Bueno, que por lo demás es lo que quiere, por supuesto, Ignacio Walker, digamos, que sería él la bisagra entre uno y otro, y por lo tanto él se ve cohabitando con uno u otro sector, digamos. No me atrevería yo a ver, habría que preguntárselo. ¿Y te gusta la idea esa como del compañero de fórmula en el fondo? El tener Era que no soy vicepresidente del partido. Es una buena propuesta, yo creo que esto requiere todavía revisión, es una buena idea, por de pronto lo que además acompaña esta idea efectivamente es disminuir las facultades o repartir más equitativamente esta cohabitación. Me gustó el término de cohabitar entre los poderes del Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que hay que revisar algunas prerrogativas de tal manera de no tener este presidencialismo tan fuerte y tan duro que tiene por otro lado yo no soy experta como los profesores que tenemos al lado de la materia, pero tiene al Parlamento en esta relación tan supeditada del Poder Ejecutivo. Pero en todos estos años, pensemos un minuto, en todos estos años habría habido un presidente de la Concertación con un primer ministro de derecha. Y en este gobierno tendríamos un presidente de derecha con un primer ministro de la Concertación.
yo no sé si eso el país y la ciudadanía lo entendería. Es que es muy complejo, porque en realidad lo que uno podría esperar, y uno lo ha visto también en el derecho comparado, digamos, ¿no? Es que hay, de nuevo, hay dos centros de poder, ¿no? Entonces uno tiene el presidente y uno tiene el primer ministro. Y lo que sería absurdo es que el primer ministro, por tener además las facultades de gobierno, porque en estos casos semipresidenciales, ojo, el presidente tiene básicamente el equivalente a un rey en una monarquía constitucional, ¿no? Tiene atribuciones en materia de defensa, relaciones exteriores, y dependiendo del diseño que uno haga podría tener ciertas facultades en materia de gobierno, pero el que lleva la música, digamos, ¿no? El que lleva el país es el primer ministro. Entonces lo que uno tendría es un presidente en campaña, digamos, pensemos en los presidenciales que hay ahora, en campaña, prometiendo un programa de gobierno, ganando con 50+1 en un balotaje o en segunda vuelta, y un primer ministro que es el que tiene el poder real, digamos, y este presidente convertido como el líder de la minoría, ¿no? Tratando de pelear en el Congreso su programa presidencial, que un 50+1% de los chilenos lo apoyaron. Entonces, ahí hay entonces está el Congreso, el poder del Congreso por un lado, de una mayoría del Congreso, contra la mayoría de los chilenos por la otra. Es un juego bien complejo. Que es bien interesante porque es distinto a lo que pasa en Estados Unidos, digamos, donde el compañero de fórmula generalmente, no siempre, es en el caso del presidente ganador, el que perdió la primaria dentro del partido o quien tenía alguna posibilidad de ser candidato. Pero ahí se transforma en vicepresidente. Y tenemos una discusión que yo creo que es interesante con respecto a nuestro país, porque como hemos dicho acá, en el fondo los sistemas presidenciales son más riesgosos, tienen menos válvulas de escape. Una de ellas es que los derroque, digamos, el Congreso, otra es que obviamente haya un golpe de Estado, pero ninguna de esas dos cosas nos gusta mucho, digamos. Pero en Chile lo que se hace es que son 4 años, es decir, se reduce el periodo sin reelección. Pero el problema de eso es la pregunta de qué hacemos entonces con los expresidentes. Porque en Estados Unidos los expresidentes cumplen un rol completamente distinto al que cumplen los expresidentes en Chile. De hecho, los expresidentes en Estados Unidos apoyan candidatos y van más como hacia el, llamémoslo así, al bien común. Claro. Están preocupados del bien general y tienen como este pensamiento más por sobre el bien y el mal, porque como no pueden volver a ser candidatos, están en otra postura. En cambio, nosotros no. Y eso es un problema, porque en el fondo taponea, no deja que aparezcan nuevas figuras públicas, porque siempre el más conocido tiene más posibilidades de volver a salir electo, y así, entonces eso genera también una lógica que es un poquito perversa con respecto a las coaliciones. Se discutió mucho cuando se puso el periodo de 4 años, si tenía que ser con reelección. Y algunos eran partidarios que fuera como en Estados Unidos. Pero en Chile se dijo que eso se prestaría a la intervención electoral descarada. Inmediata, como... Claro. Ocurrió en el siglo XIX en Chile. No, ese riesgo existe, lo que pasa es que uno puede también poner ciertas barreras para que eso sea más controlado. Una de ellas es el hecho de la transparencia. Hoy día que haya un Consejo de Transparencia que es fuerte, que haya mucha más información y que además haya más posibilidades por la ciudadanía de acceder a esa información, obviamente es un control mucho mayor hacia la democracia y hacia las autoridades. Ese punto es importante, el control de la ciudadanía, porque yo creo que en todo este debate uno puede hacer un diseño modelo súper interesante, pero si no le agrega ciertos componentes, igual queda como una mesa que le falta una pata, ¿no? Y el componente de la intervención de la propia ciudadanía, que hoy día, claro, demanda profundización de la democracia y más participación. Y ha habido una serie de iniciativas que yo no sé cómo calzan en uno u otro modelo. Este mismo proyecto que entiendo la presidenta Bachelet lo presentó el 2007 y ahora se representó en septiembre del año pasado por algunos senadores de la Iniciativa Popular de Ley. También como la ciudadanía tiene algunas actuaciones o intervenciones dentro de todo este diseño que efectivamente también le asigna un rol, porque el descrédito de la clase política, del Parlamento, de la propia labor del Ejecutivo pasa por otra serie de cosas más que solo el modelo, ¿cierto? De la estructura. Ahí hay que hacer una distinción, que lo vimos el año pasado. Yo estoy de acuerdo en que hay que darle más poder, lo que se llama los mecanismos de democracia semidirecta, ¿no? Donde uno puede incorporar mecanismos de democracia directa, o sea, que la gente participe más activamente en la deliberación política y en la toma de decisiones de las políticas públicas más importantes. Pero lo que yo percibí el año pasado fue que en realidad había un cierto intento de ir a los plebiscitos, ¿no? Que uno puede también repensar. De hecho, hay un proyecto de ley que está aumentando los plebiscitos y la institucionalidad para aplicarse en más casos, digamos, porque ahora han habido como 3 o 4 plebiscitos en el país, digamos, en los últimos
últimos 20 años. Pero en realidad hay que tener mucho cuidado, porque buena parte de las experiencias latinoamericanas han utilizado básicamente los referéndums y los plebiscitos como mecanismos de autoritarismo, o sea, al revés. Yo trato de erosionar la democracia representativa, trato de sacarme un Congreso que es impopular y utilizo, digamos, a la ciudadanía, los referéndums y los plebiscitos para tratar de sacar adelante propuestas que no estoy siendo capaz de sacar en el Congreso. Con el poder comunicacional del Ejecutivo, o sea, el caso de Venezuela es precisamente eso. Además, con un error en el caso de la oposición venezolana. En una elección y se presentó. Exactamente, no presentar si tenían el 1%, entonces después, obviamente, lo que hacía Chávez era presentar una serie de leyes que le aumentaban el poder a él, hasta que hoy día vemos que es una democracia fallida, digamos. Esos eran mecanismos en los cuales él empezó a ocupar para saltarse, digamos, la institucionalidad. Y que obviamente yo creo que tienen que tener controles. El presidente tiene ciertas prerrogativas. Perdón, ¿puedo decir una cosa del plebiscito? Por supuesto. Yo estoy de acuerdo que hay el peligro ese, pero en otros países, por ejemplo en Italia, para decir una cosa muy positiva de Italia, puede llamar al plebiscito no solo el presidente, puede llamar al plebiscito un conjunto de ciudadanos. Por ejemplo, cuando yo vivía allá, me tocaron 2 referéndums, uno sobre el divorcio, otro sobre el aborto, llamado por un conjunto enorme de ciudadanos. Una cantidad enorme de firmas, se llama plebiscito, o para aprobar una ley o para derogar una ley. Ahora, tengo la idea de que eso en Italia no pasaba hace mucho tiempo. No, sí, lo han hecho muchos plebiscitos. No, hace unos 10 años, hace menos. Pero de forma semejante como pasa Lo que pasa es que para que el plebiscito sea... ¿Tú votas en la elección en Italia? Sí, soy ciudadano italiano. Pero como pasa en el ámbito comunal. Ve que hay votación en el extranjero, ¿eh? Está involucrado en el tema, por eso hay que tener... Claro, tiene un vínculo. De la misma forma como se hace a nivel comunal, donde los ciudadanos se autoconvocan a un plebiscito con una cantidad del 5%, del 10%, no recuerdo bien, la ley de participación ciudadana que establece un porcentaje donde se recolectan firmas y piden plebiscitar, y así pasó, si mal no recuerdo, en Vitacura, y también en Peñalolena, ahora hace poco, ¿no? Lo importante es que pueda llamar a plebiscito no solo el presidente. Exacto. Y con eso se contrarresta. Y es verdad, y uno puede discutir la revocación de algunas autoridades. Si tuviéramos intendentes, por ejemplo, electos, equivalente a los gobiernos norteamericanos, uno podría pensar en que como entró Schwarzenegger, ¿no? Schwarzenegger entró luego que hizo una revocatoria del anterior gobernador. Pero la cuestión que a mí me preocupó fue el año pasado en descrédito del Congreso, que se dijo, mire, en realidad el Congreso no es un lugar legítimo para hacerse cargo del tema de la educación, por lo tanto tenemos que plebiscitar los temas de educación, ¿no? Y de ahí esto es un continuo, en que al final del día la respuesta es, saltémonos al Congreso, y ahí el problema es que hay una crítica profunda a la democracia representativa. O sea, realmente no hay un valor en esta idea de que hay representantes del pueblo que están deliberando, que tratan de alguna manera tomar una cierta distancia y mediar entre la ofuscación, la pasión de la calle, con lo que dice Jaime, el bien común, ¿no? Y para eso está el Congreso, para tomar esa distancia. De hecho, ¿y quién la está tomando más con la práctica? ¿Quién está recogiendo más eso? Voy a dejar plantear esta pregunta porque nos queda el último bloque. Ahí hay una discusión interesante, porque no está del todo claro si efectivamente se refleja más en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. En la práctica, ¿quién está recogiendo ese sentir ciudadano? Estamos conversando aquí en Vía Pública, en esta jornada de día miércoles, sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo dejaba plantear la pregunta antes de la pausa, ¿quién realmente está hoy día recogiendo más lo que plantea la ciudadanía, lo que plantea la gente? ¿El Ejecutivo o el Congreso o el Gobierno? En la práctica, ¿quién lo recoge más? Yo creo que el Ejecutivo es el que tiene, digamos, el poder para tomar una gran cantidad de decisiones, digamos, básicamente si están vinculadas al gasto, y por lo tanto probablemente la pelota más fácil la va a recibir el gobierno. Ahora, el problema cuando uno ve estos debates en el Congreso es que el Congreso como que quiere tirar la pelota de vuelta, ¿no? Y tiene muchas alternativas para tirar la pelota de vuelta. Una es, en el fondo, por ejemplo, que se judicialicen buena parte de los debates en Chile. Y el Tribunal Constitucional en eso ha sido un ícono en varios casos, digamos. Píldora al día después, un caso interesante. El propio tema Transantiago, uno de los temas difíciles, se zanjó en el Tribunal Constitucional. Otra manera de patear los temas desde el Congreso a otros ámbitos del Ejecutivo es a la agencia administrativa, ¿no? Veamos, la superintendencia ahora toman una gran cantidad de decisiones. Claro. El CERNAC es un actor sumamente relevante. Y esto es un fenómeno que también pasó en el sistema presidencial
por definición que el norteamericano, donde empezaron las agencias administrativas, dado que el presidente tenía demasiados problemas para pasar su agenda en el Congreso, y dado que el Congreso se percibe como demasiado lento para solucionar los problemas, es que se forman estos otros poderes, digamos, que son más bien técnicos, que tratan de tomar decisiones más rápidas, pero el problema de eso, digamos, que ahí hay una cierta legitimidad democrática que está empezando a erosionarse, ¿no? Porque se empieza a tener demasiada deferencia con la técnica y muy poco con quienes son realmente responsables ante los ciudadanos, que son básicamente el presidente por un lado y por otro lado los parlamentarios. Por lo tanto, buena parte de la crisis del Parlamento, que entre paréntesis, cuando uno mira los estudios internacionales en materia de percepción que vimos al comienzo, claro, uno de los problemas es que en Chile, respecto a los resultados, el Congreso es muy respetado, pero respecto a la percepción, es de una institución, el Congreso chileno, que tiene los menores niveles de aprobación y de confianza respecto a Latinoamérica. ¿Por qué se hace esa dualidad, que es bien increíble, porque es un contraste muy fuerte? Que es yo siempre me lo preguntaba, y es curioso, porque la ciudadanía tiene ese juicio tan negativo, tan categórico del Parlamento, pero no de cada parlamentario. Individualmente, claro. Claro, entonces cuando uno iba a su distrito, su circunscripción, recibe puro afecto. Ahora, si le preguntan del Parlamento, ahí la gente ya se pone más nerviosa. No es el único caso, porque hay hartas encuestas que muestran que cuando le preguntan a los chilenos ¿cómo estás tú? Ellos dicen yo estoy muy bien. ¿Cómo está tu familia? Muy bien. ¿Cómo está Santiago? Muy mal. ¿Cómo está el país? Pésimo. Claro, entonces también cuando hacen como el macro hay una cuestión como de sensación de que están mal. Lo mismo pasa en la política. No estoy diciendo con esto que la política esté extraordinariamente bien. Yo creo que necesita muchos ajustes, porque aquí parte de lo que hemos discutido es cómo se equilibran los poderes entre el Estado y también entre el Ejecutivo, y el Parlamento. Pero a mí también me importa mucho cuánto más poder tienen las personas y las organizaciones intermedias para participar en la vida cívica, para participar en las acciones que tienen que ver con un país. Lo que me lleva a preguntar entonces lo siguiente: hay quienes han planteado, incluso desde el mismo Parlamento actual, que sería necesario para hacer modificaciones constitucionales, en fin, contar con una asamblea constituyente, que en el análisis de muchos expertos, me refiero a nivel internacional, en los últimos 10 años que han escrito sobre el tema, han planteado que las asambleas constituyentes vienen a suplir trabajos que por alguna razón ha dejado hacer el Parlamento, porque ya es poco representativo de la ciudadanía. Primero, ¿comparten esa opinión? Y segundo, ¿se imaginan esa realidad en un país como el nuestro, con este sistema, y cómo funciona hoy día esa relación? En la historia de Chile nunca ha habido una asamblea constituyente. Nosotros, todas las constituciones que hemos tenido han sido hechas por un grupo de expertos, digamos, bajo el amparo de un presidente, y estas constituciones después han sido o plebiscitadas o impuestas o no sé qué. ¿Pero ni siquiera la primera? No sé si la primera. No, pero la primera en 1833 no, digamos, ¿no? Que es la primera. No, esa no fue razonable, eso. ¿no? No hubo asamblea constituyente. La del 25 tampoco, la del 80 Creo tampoco. que hubo una antes del 33 que... La de 25. No, la de 1800 y tantos. Perdón. No, la del 25 sí. es de experto, bajo el amparo del presidente Arturo Alessandri. Una pregunta, un paréntesis, perdón. Sí. ¿Chile ha modificado más o menos veces comparativamente a Latinoamérica su constitución? Menos. Muy menos pocas veces. Claro. Muy estable. Imagínate que del 25 nos pasamos Claro. al 80. ¿Cuántos años hubo entre medio? 1833, la constitución portaliana que se llama, 1925, la de Alessandri, 1980, la dictadura, ¿no? Ahora, una cuestión sobre la Asamblea Constituyente. El problema es que si la Asamblea Constituyente es representativa de verdad, se van a reproducir en esa asamblea los mismos debates que hay en el Parlamento. Eso es lo que quería yo plantear. Y a mí me parece que el problema de representatividad o de credibilidad de quien me representa es un problema que se va a presentar con la Asamblea Constituyente como hoy día se presenta con el Parlamento, porque hoy día muchas de estas encuestas que tú mencionas también tienen que ver con que la gente no le cree a quien lo representa, por una serie de vicios del sistema mismo, desde que están hace 20 años los cargos, desde que no se aparecen en los distritos de las circunscripciones, desde que no hay interacción con los ciudadanos y no hay un proceso de escuchar. Déficit también tenemos los partidos políticos en este proceso de, cuando tú preguntabas quién tiene que recoger, tampoco hemos a lo mejor tenido la sabiduría para recoger como corresponde. Entonces, no importa el modelo, con Asamblea Constituyente, con el Parlamento actual hay un problema también de déficit de representatividad que está dado por
también por ciertas prácticas o vicios del sistema que no hemos sido capaces de subsanar. Y eso tiene que ver con la mayor participación, recién lo hablábamos, iniciativa popular de ley, pero también otros mecanismos de democracia directa, y ver de cómo se va moldando esta democracia de manera mayor inclusión de las mujeres. Aprovecho de pasar el aviso, ya que estoy aquí, mayor participación de ciertos grupos que no han tenido injerencia jóvenes, en el Parlamento, los más jóvenes. Entonces yo creo que el problema no es el modelo, sino efectivamente qué hacemos con eso nosotros, cómo nos sentimos. Cambiamos la política. Ahora, hay dos países que han tenido asambleas constituyentes, digamos, relativamente exitosas, que es Colombia y Brasil. Yo llamo no exitosa, sobre todo Ecuador, pero no la última que llamó el presidente Correa, sino que todas las anteriores. Porque creen que a veces una asamblea constituyente da origen a una constitución que no dura nada, y se llama otra asamblea constituyente, en fin. ¿Y Bolivia? Bueno, después está el caso boliviano, que es interesante porque hay una constitución ahora plurinacional, recogiendo la tradición indígena. Vamos a ver cómo funciona. Y el caso de Venezuela no me quiero pronunciar, digamos, es bastante complejo. Además que son tremendas constituciones, ¿no?, que van en contra como la tendencia nuestra, ¿no? Sí, pero Juan Manuel, hay un tema ahí que tocó Laura que es bien interesante, digamos, que es que el tema de fondo detrás de una asamblea constituyente, como uno lo puede leer ahora, y probablemente la ciudadanía lo está leyendo ahora. Nosotros en Libertad de Desarrollo le hemos dado vuelta a esta cuestión porque nos preocupa. Es que es una manera también, digamos, de delegar o esquivar los temas difíciles que hoy día tenemos que enfrentar, ¿no? Claro. Entonces, la asamblea constituyente está pareciendo como una manera de reinventemos, digamos, Chile o la Constitución, en fin, pero no somos capaces de tomar las reformas que se tienen que tomar, y lo que más nos preocupa a nosotros es que percibimos una cierta sensación de que ya la clase política no está queriendo tomar decisiones impopulares. Es que uno de los argumentos que ha planteado quienes han dicho es necesario tener una asamblea constituyente es que para modificar, entre otras cosas, por ejemplo, el binominal, o para hacer modificaciones más profundas de la Constitución, quienes van a tomar las decisiones finalmente son incumbentes, son personas a las que les va a tocar, digamos, les va a afectar de alguna manera, tienen conflicto de intereses. Por lo tanto, hay que poner a otras personas en esa asamblea a discutir estos cambios. Ese es el argumento que se ha planteado. Por eso es que pregunto si no debilitan en la relación legislativo-ejecutivo el tener un tercer actor en este caso. Pero cuando uno revisa lo que ha pasado, las últimas, digamos, modificaciones constitucionales, básicamente lo que está pasando en África y en el sudeste asiático, digamos, lo que uno ve es que al final no existen estos debates neutrales, ¿no?, apolíticos, en el que están todos mirando el bien común. Es como una comunidad de Winnie the Pooh abrazado, digamos, de Barney en el fondo tratando puros ángeles, como decía yo al inicio, puros ángeles, ¿no? Sino que en realidad esto es la política, digamos, se mete y la política más dura, digamos, que es equivalente a la que estamos teniendo ahora, se transforma a estas asambleas constituyentes, porque entre las técnicas que existen para hacer estas asambleas constituyentes o nuevas constituciones, básicamente las que ha optado el mundo en los últimos años son políticas, digamos, ¿no? No son comisiones ni académicos ni expertos, sino que básicamente son de partidos políticos. Yo me presento a la asamblea constituyente con un partido político. Entonces, en realidad es una manera, como decía Laura, de trasladar el debate político que tenemos a la reacción de una nueva constitución. Yo lo que quería decir ahí es similar. En el fondo, cuando uno lee, por ejemplo, a Gabriela Mistral, cuando ella habla sobre el Estado docente, tiene una frase que es muy notable, y ella cuando le contesta una carta a Julio Barcos, que en esa época era ministro de Argentina, le dice: mire, lo que usted pretende con la educación y el Estado docente es que supuestamente es neutro, pero la única luz blanca, le dice, es artificial. Por lo tanto, no es cierto que usted vaya a ser neutro. En el fondo tiene una ideología, y está bien, y dada nuestra Constitución, los gobiernos de la Concertación hicieron ciertas políticas que tenían una ideología, y este gobierno ha hecho otras políticas con otra ideología. Si en el fondo lo que tiene, yo creo que las democracias son débiles cuando esos valores esenciales, ese etos social que existe en un país, cambia de un paraguaso uno para otro cuando cambia la mayoría. Eso significa que hay una democracia débil. Porque las herramientas para representar a los ciudadanos tampoco son las correctas. Tú cuando citabas a Gabriela Mistral, yo pensé que ibas a citar otra cosa de ella, que decía que yo quiero ver en el Parlamento, y hablaba de la diversidad que quería ver en el Parlamento, de profesor hasta a una maestra de escuela. Quiero ver el Parlamento, hablaba de lleno de mujeres también, pero por cierto un Parlamento distinto. Entonces, el problema de representatividad que se pueden dar en las asambleas a propósito de la creación de una nueva Constitución o para que se dirima a una política pública, se van a seguir dando si tenemos este sistema o tenemos esta democracia que no ha sido ayornada, por decirlo de alguna forma, donde tenemos una mayoritaria presencia de varones, donde se repiten el plato con demasiada frecuencia. Yo creo que la ciudadanía no solamente pide hoy día perdón,
No solo pide hoy día, no solamente pide hoy día Asamblea Constituyente, también pide mayor participación, que fluya más el aire. Has descrito una cuestión que a mí, de verdad, me angustia un poco. Porque, y en esto lo junto con el programa ayer hablamos largamente sobre las desigualdades, sobre la discriminación, y todos coincidieron en el panel que para poder avanzar y evitar la discriminación, por ejemplo, era necesario establecer desde la educación el que uno no puede andar discriminando. Pero para eso es necesario que haya diversidad y que en el fondo se eliminen los guetos. Para eliminar los guetos es necesario hacer modificaciones, entre otras, a la legislación. Para avanzar en modificación a la legislación, llegábamos a la conclusión de que es necesario hacer cambios al sistema electoral, o al menos a nuestro actual sistema político, tal cual como lo conocemos hoy día. Yo llego a lo que tú me estás describiendo ahora y yo me voy a llorando manejando por mi casa, porque siento que es demasiado lo que hay que recorrer para poder llegar a conseguir que en el fondo no tengamos que estar discutiendo sobre por qué a las mujeres les pagan menos, por qué las mujeres tienen que estar peleando con una ley de cuota para considerarla. Pero demos un signo de esperanza. El Parlamento, con todos sus defectos, etcétera, y el gobierno acaba de promulgar una ley antidiscriminación que tardó, ¿cuánto? 9 años, 8 años, pero se aprobó. Yo la tuve un año paralizada y estaba presidiendo la comisión el actual ministro Chadwick, en un año no se movió nada. Pero se aprobó ahora y se promulgó. Ahora se aprobó. Ese es y ahora los ciudadanos que tienen la posibilidad de recurrir frente a cualquier injusticia en que ellos sientan que han sido objeto de discriminación al juez de letras correspondiente. Sí, indudablemente. Yo estoy de acuerdo con José Antonio, o sea, cuando vemos más débil al Congreso, lo que tendemos a hacer en Chile, digamos, y en la región, es salir corriendo o hacia el presidente, o hacia la agencia administrativa, o hacia los jueces, cuando en realidad, mientras más imperfecta es nuestro Congreso, más democracia, digamos, y más rol le tenemos que entregar al Congreso para fortalecerlo. O sea, la respuesta no es más instituciones contramayoritarias. Yo creo que buena parte del diagnóstico que estamos teniendo ahora, y probablemente uno de los procesos de reforma constitucional que tenemos que tener, es que tenemos demasiados mecanismos contramayoritarios. Tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos muchos quórums en muchos ámbitos de leyes supermayoritarias, tenemos todas estas agencias administrativas, digamos, que al final son poco independientes respecto al Ejecutivo, entonces realmente no son autónomas. Así ha quedado demostrado en la práctica, analizan más las demandas y la Entonces yo creo que Chile tiene demasiado exceso de contramayoritarismo, y probablemente lo que más necesitamos ahora es al revés, es revivir y reoxigenar al Congreso. Qué buen punto. ¿Comparte lo que plantea aquí Francisco? O sea, bueno, planteó varias cosas, digamos. Eso tiene que ser el combo completo, digamos. Sí, con todas, de acuerdo con todas. El combo completo no, algunas de las cosas que plantea sí. Y, en mi opinión, y quizás esta otra luz de esperanza, yo creo que hoy día no estamos en una crisis de representación, en el sentido de que la democracia se va a acabar y que por lo tanto hoy día todo va a estar al alcance de un clic, y entonces los tuiteros y los tipos por Facebook van a votar todas las leyes. Porque si fuese así, ¿por qué entonces todavía hay una dictadura en China y no hay democracia? Si también hay gallos que tienen acceso a Internet. Entonces, Internet no es la solución. Así como antes algunos creían que la televisión iba a ser la solución, hoy día Internet no es la solución para todos nuestros problemas. Entonces, y lo que yo sí creo es que hoy día hay más bien una crisis de participación, y que las personas lo que quieren es participar mucho más en la toma de decisiones, quieren sentirse escuchados, quieren sentirse... ¿Se puede tener una democracia participativa si es que no es lo suficientemente representativa, en el entendido de que las encuestas muestran que la gente siente que la democracia no es hoy día lo suficientemente representativa? La última encuesta seria nacional que se hizo al respecto, la encuesta CEP de noviembre del año pasado, dice que el 60% considera que hay que cambiar el binominal porque no lo considera representativo. Claro, pero el problema es que después cuando tú le preguntas a las personas cuáles son las personas que se eligen por el binominal, te dicen que el presidente se elige por el binominal, los concejales se eligen por el binominal. La encuesta no en la CEP, claro, no en otra encuesta. Claro, la CEP no confundiría, digamos, encuesta con encuesta. En la encuesta CEP a la gente le preguntaron y consideraba que el binominal había que cambiarlo, 60%. Es verdad. ¿Se puede llegar a tener una democracia participativa si es que la gente no la siente todavía siquiera representativa? Claro, lo que pasa es que todo sistema de elección va a tener también falla. De hecho, por ejemplo, en los sistemas, si tú ves cuánto falla el sistema de hoy día de elección de concejales, que es totalmente proporcional, tiene una falla de cerca del 6% con respecto a la todas son proporcionales menos la parlamentaria, claro. Entonces, falla un 6% y el binominal falla un 8%. Todas fallan. Lo que pasa es que quienes pierden en este caso son los independientes. ¿Por qué pierden los independientes? Porque la lógica era que hubiesen dos
grupos grandes o coaliciones, partidos y no puros grupos dispersos, porque si hay algo que, bueno, que probablemente vamos a estar todos de acuerdo, que una mezcla explosiva es un presidencialismo con un sistema en el Congreso que está repleto de miles de partidos. Eso es una mezcla proporcional. explosiva. Es algo que se ha estudiado poco en Chile, o sea, se ha hecho poco hincapié en que es al revés, es coherente la propuesta de RNDC precisamente porque amarra un semipresidencialismo con cara de parlamentarismo con un sistema proporcional. Pero lo que ya está bastante estudiado en la literatura es que un sistema presidencial con un sistema proporcional es una mala combinación porque acentúa lo que probablemente estamos viendo hoy día, que es un gobierno de minoría. Sin ningún tipo de corrección, que claro. No tiene... Salvo que sea un sistema proporcional corregido. Por eso, si es que sin ningún tipo de corrección. Pero, por eso pero ni la corrección ayuda, hay que tener cuidado acá, hay que tener cuidado. Pues yo quería decir otra cosa. Yo creo que para lo que plantea Laura, el problema, yo lo veo ahora desde el Tribunal Constitucional, veo como que hay mucha inquietud ciudadana, pero como que el sistema ahora, donde incluyo partidos políticos, instituciones, todas las instituciones que se quieran, no es suficientemente sensible a esas inquietudes. Voy a poner un ejemplo que es bastante cercano a nosotros en el tribunal. Nosotros dictamos una sentencia importante sobre los planes de salud, privados de salud, para que no se pudieran reajustar según cierta tabla de factores. Considerábamos desde el punto de vista de la Constitución que era abusivo esa legislación. El gobierno planteó una reforma indispensable a nuestro juicio. Estamos pensando que hay 3 millones de personas que son afiliadas a ISAPRE y resulta que por 1000 razones eso no tiene la urgencia que debiera tener en el Parlamento. Nosotros como tribunal habríamos esperado, independientemente de que la solución política a la cual se llegue, que no nos compete, pero que una solución se hubiera encontrado en el Parlamento. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Pero miles de recursos de protección en las Cortes de Apelaciones, que se fallan como si fuera, digamos, una máquina, así que ya están hechos los fallos, pero eso llega lo dijo el presidente de la Corte Suprema cuando dio la cuenta, claro, no sé, llegará a 5.000 o algo así. 100.000 en Chile eran, sí, en 2011. Pero hay 3 millones de afiliados a ISAPRE. A esos 3 millones tiene que responderle el mundo político. Ahí hay un tema. Me quedaron varias preguntas sobre la mesa. Se nos va el tiempo ya, pero les quiero agradecer. Muchas gracias por haber estado aquí. Que además un hombre que representó al Ejecutivo y al Legislativo. Por lo y además yo no he hablado político hoy día, así que está muy bien. Lo ha advertido como 4 veces además. Hay se ha mantenido intocable. Laura, muchas gracias por haber venido. Francisco, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Vía Pública, que como saben queda disponible ya en la página web www.24horas.cl. Sigue durante toda la noche Rolando Díaz con las noticias. Él está reemplazando a Cristian Pino. Acompáñelo a él también en la entrega de las informaciones durante esta noche. Nosotros nos juntamos mañana. Que esté muy bien. Buenas noches.